Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar comienzo a esta entrega que tenemos para el día de hoy en relación con dinámica aplicada. El día de hoy quiero platicar con ustedes lo relacionado con la segunda forma de la ecuación de Euler. Luego vamos a ver el problema de las geodesias. Y posteriormente tenemos también ya preparada el caso de la ecuación de Euler para cuando tenemos unas funciones de varias variables y que sean dependientes. Y finalmente vamos a ver el caso de los multiplicadores de Lagrange, es decir, la ecuación de Euler con los multiplicadores de Lagrange. No creo que en este video podamos ver todo porque los temas son bastante extensos. Entonces, en esta ocasión solamente quiero platicar con ustedes lo relacionado con la segunda forma de la ecuación de Euler. Entonces, y de ahí vamos a tomar precisamente ese resultado para resolver el problema de las geodesias, ¿no? Entonces, dependiendo del tiempo, vamos a ver si solamente entregamos esto y después preparamos otro video en relación con las geodesias. Bien, dice, ahora observemos lo siguiente, ¿no? Acuérdense que ya tenemos definido nuestro funcional. El funcional es una función que depende de una función, y esta a su vez, bueno, depende de X. Y también el funcional tiene una dependencia en la derivada de la función. El hecho de que nosotros acá pongamos la dependencia de X es porque explícitamente estas dos dependen de X e implícitamente G, que es el funcional, depende de X, ¿no? Entonces es por eso que tenemos esta forma, ¿no? Ahora, lo que queremos obtener aquí es la derivada de g con respecto a x. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues calcular la derivada de acuerdo pues a la fórmula, que como es la derivada total, pues entonces debiera ser la parcial respecto de la primera variable, luego la parcial respecto de la segunda variable y luego la parcial respecto de la tercera variable. Como lo queremos dividir o lo queremos la derivada total, no queremos el diferencial, sino queremos la derivada total con respecto, en este caso, a la variable que estamos derivando, pues entonces vamos a tener que derivar con respecto a x, ¿no? Entonces, para el primer caso, lo que tendría que ser esto. Yo derivo el funcional g respecto a x, es la parcial de g respecto a x, y luego la derivada total de x respecto a x. Hasta ahí no tendríamos por qué tener problema. Luego, la parcial del funcional respecto a f, la parcial del funcional respecto a f, por la derivada de f con respecto a x, la derivada total de f con respecto a x, ahí lo tenemos. Y luego el tercer caso, que sería la parcial de g con respecto a f', la parcial de g con respecto a f', y posteriormente la derivada total de f' con respecto a x, ¿no? Entonces ahí lo tenemos sin mayor problema, ¿no? Ahora, muy bien, sabemos que esta parte pues es igual a 1, es la derivada de x con respecto a x, eso vale 1, ¿sí? Y todo lo demás nos queda exactamente igual, ¿sí? Ahora, observemos lo siguiente, ¿sí? La derivada total de g con respecto a x, ¿sí? Yo la puedo calcular de la siguiente manera, ¿verdad? Yo tengo ya el primer término, que es este. Este en realidad es f', ¿sí? Que entonces me quedaría la parcial de g respecto a f, que sería por f', y luego me queda este término, que es el término que aparece aquí, y aquí me queda la derivada total de f' con respecto a x, que en este caso sería su segunda derivada. O sea que en el fondo lo único que estoy haciendo en el siguiente renglón pues es escribir estas derivadas totales con respecto a f como la función prima y la función dos veces prima, ¿no?
Muy bien, entonces ahora, si yo quisiera despejar este término, pues evidentemente estos dos términos tendrían que pasar del otro lado. Entonces tengo la derivada de g con respecto a x, la derivada de g con respecto a x, este término que es la parcial de g con respecto a x, lo paso del otro lado con signo negativo. Evidentemente esto no es cero porque esta es una derivada total y esta es una derivada parcial, entonces no pueden hacerse cero. Y luego este término que también está del otro lado de la igualdad, está como positivo, lo voy a pasar del otro lado de la igualdad como negativo y entonces simplemente lo tenemos. Lo único que hicimos fue despejar este término, ¿verdad? Ahora, si yo veo el término siguiente, yo quiero calcular la derivada total del producto de funciones de f' con el producto de la función parcial de g respecto a f', tendría yo que aplicar aquí la regla de del producto, ¿no? Que sería la derivada total de esta función multiplicada por ese término, que es lo que tengo aquí, la derivada del f', ¿sí? Con respecto a x es la derivada total, ¿sí? Multiplicada por este producto, que es el primer término, y luego más este término que se quedaría ahí ya solito, por la derivada con respecto a x de la parcial de g con respecto a f'. La derivada con respecto a x, que es este término, de la parcial de g con respecto a f', que es el término que tiene aquí. Entonces, muy bien, ahí ya lo desarrollamos, ¿verdad? Entonces, yo sé que este término de aquí no es otra cosa que f2'. Entonces yo puedo poner aquí f2' por la parcial de g respecto a f', f2' por la parcial de g respecto a f'. Lo he pintado en color rojo para que se den cuenta que es el mismo término, ¿sí? Y luego el siguiente término que me quedaría sería f' por la derivada respecto a x de la parcial de g respecto de f', que es el término ya no le hicimos absolutamente nada. Muy bien, ahora entonces lo que voy a hacer es, en lugar de escribir este término, que es el mismo que tengo acá, aquí pues podríamos decir que son conmutativos f2' con la parcial de g respecto a f', y entonces en lugar de escribir este término voy a escribir pues evidentemente esto, ¿verdad? Entonces al hacer la sustitución yo digo que todo este término, que es exactamente el mismo, ¿sí? Entonces me quedaría como lo que es esto, que es la derivada de g respecto a x, que es que aparece aquí, menos la parcial de g respecto a x, que es que aparece aquí, menos la parcial de g respecto a f por f', que es todo esto que aparece aquí, que sería el equivalente a y luego este término lo hemos pasado exactamente igual. Por lo tanto, entonces ya tengo yo esta expresión. Ahora, aquí yo me doy cuenta que aparece f' y f' aquí, lo cual los puedo factorizar. Entonces, factorizando estos dos términos que aparecen aquí, allí se quedan. Factorizo la f', aquí está factorizada la f', y tengo la parcial de g respecto a f, que es este término, y tengo... Aquí factorizamos con un signo menos para que me quede positivo, por lo tanto este signo tendría que ser menos, menos por menos me va a dar más, y entonces me quedaría la derivada total de x por la parcial de g respecto a f'. Muy bien, y entonces ahí tenemos esta expresión, ¿verdad? Ahora, aquí dice, el cual sería cero si se cumple la ecuación de Euler. Evidentemente, aquí nos damos cuenta que ahí lo que tenemos es precisamente la ecuación de Euler. Si la ecuación de Euler se cumple, y eso quiere decir que la parcial de g respecto de f menos la derivada total de respecto a x de la parcial de g respecto a f', que es la ecuación de Euler, sería igual a cero, que eso es la ecuación de Euler. Entonces este término desaparece completamente y entonces lo que me queda es simplemente este término de aquí. Como solamente me queda este término de aquí, entonces pues yo me doy cuenta que aquí yo tengo una diferencial de x, una derivada total, y aquí también yo tengo una derivada total. ¿Sí? Entonces voy a pasar todo de este lado, paso todo de este lado, que era positivo pasa como negativo, que era negativo pasa como positivo y ahí lo tengo, ¿verdad? Y entonces me queda precisamente, ahora, como esta derivada con respecto a x está actuando sobre todo lo que hay aquí, pero también actuaría sobre lo que hay aquí, lo puedo meter como un operador. Entonces, esto es un operador y va a actuar sobre f por la parcial de g respecto a f', f'
por la parcial de g respecto a f', que es lo que tengo aquí seleccionado, pero puedo meter el menos g aquí, y entonces no estaría haciendo yo nada porque yo sé que todo lo que está dentro del paréntesis lo voy a derivar totalmente respecto a x. Y le voy a dejar el término la parcial de g respecto a x. Muy bien, ahí lo tenemos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, puedo factorizar aquí nuevamente un signo para que intercambie solamente g y f, y entonces si factorizo un signo me queda un signo negativo, y entonces me queda todo este término de este lado, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces ahora yo puedo factorizar el signo de tal manera, y como tengo de este lado igual a 0, de tal manera que pues evidentemente me quedaría que el signo negativo me lo hace aquí negativo, me lo hace positivo, aquí ya nada más los arreglé, ¿sí? Y entonces me queda este término que sería igual a 0, ¿no? Entonces, pues no hemos hecho más que simplemente acomodarlos y arreglarlos, ¿verdad? Esta se conoce como la segunda forma de la ecuación de Euler, o también llamada forma alternativa. Es útil cuando la función g no depende explícitamente de x, es decir, cuando solamente hay una dependencia en f y en f', en el funcional, y no depende explícitamente, en este caso, de x. O sea que la parcial de g respecto a x, fíjense qué es lo que ocurriría. Si no depende explícitamente de x, la parcial de g respecto a x también tendría que ser 0. Y por lo tanto, si eso ocurre, entonces solamente me quedo con este término que aparece aquí. Entonces, al ser solamente este término el que aparece aquí, pues entonces lo que me estaría diciendo esta expresión, al no haber una dependencia en g que sea una dependencia explícita en la variable, en este caso la variable x, me estaría diciendo que todo este término, al derivarlo yo con respecto a x, me debiera de dar 0. Para que todo este término, al derivarlo con respecto a x, me dé 0, quiere decir que ese término es constante, ¿verdad? Y entonces, como ese es un término constante, pues entonces esto me permitiría de alguna manera resolver el problema de minimización de una manera mucho más fácil, mucho más simple, ¿verdad? Entonces, esta expresión que nosotros tenemos aquí, la ecuación 1.56, es lo que de alguna manera nosotros conoceríamos, aunque dijimos que es esta de acá, la segunda forma de la ecuación de Euler. Obviamente, si g es una función que depende de x, también puedo ocupar esta, pero me llevaría evidentemente al mismo resultado que la ecuación de Euler, ¿no? Entonces, aquí la utilidad de esta expresión es precisamente cuando tenemos que g es una función que no depende explícitamente de x. Depende de f, depende de f', k, la f, desde luego, depende de x, la f' depende de x, pero g, estrictamente hablando, no es una función que dependa explícitamente de x. Y entonces, esta expresión se reduce a este término que sería una constante. Un ejemplo de aplicación, pues evidentemente es el llamado problema de las geodesias. Aquí vamos a ver de qué trata el problema, ¿verdad? Entonces, como ejemplo de aplicación vamos a considerar el problema de la geodésica sobre una superficie esférica. ¿Qué es una geodésica? Pues es precisamente, nosotros tenemos una superficie esférica, podemos pensar que tenemos una esfera, y entonces evidentemente tenemos dos puntos dados sobre la superficie de la esfera. Y acuérdense ustedes que lo que nosotros estuvimos resolviendo anteriormente fue, en primer caso, resolvimos de entre dos puntos, pero ahora en un plano. Nosotros pusimos en un plano dos puntos, el punto 1 y el punto 2, y entre esos dos puntos yo puedo trazar un infinito, pero infinito de funciones que cruzan por el punto 1 y el punto 2, pero siempre sobre un plano. Ahora, lo que hicimos primero fue minimizar la función que une estos dos puntos en distancia. Minimizamos la distancia y entonces lo que obtuvimos fue precisamente que la función que minimiza la distancia pues es una recta, resultado que nosotros sabemos de la geometría euclidiana, ¿no? La línea más corta entre dos puntos es una
recta. La trayectoria más corta entre dos puntos es una recta. Y entonces al aplicar a ese problema de minimización de un infinito de funciones que pasan por allí y al aplicar este proceso variacional a la longitud a la diferencial de longitud, entonces lo que obtuvimos fue precisamente el resultado de una línea corta. Luego dijimos, bueno, ¿qué pasa si minimizo el tiempo, no? Entre esos dos mismos puntos yo quiero minimizar ya no la distancia, sino quiero minimizar el tiempo, y entonces obtuvimos el problema de la braquistocrona, ¿verdad? Este quiere decir que minimizamos el tiempo, y entonces en este caso aquí hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Si yo me muevo por una braquistocrona, me muevo en el tiempo más corto entre esos dos puntos, siempre y cuando esté actuando la fuerza de gravedad. O sea, este es un caso importante. Acuérdense que el problema de la braquistocrona lo resolvimos cuando pues la fuerza de gravedad está actuando en la dirección vertical, y lo que resolvimos además fue el objeto de un cuerpo rígido que rueda sin resbalar sobre una curvatura que une a los dos puntos, ¿verdad? Este es en esencia el problema de la braquistocrona, ¿sí? Ahora, minimizamos el tiempo, minimizamos la distancia. Ahora, el problema lo vamos a cambiar drásticamente, ¿verdad? Porque ahora, en lugar de estar sobre un plano, entonces ahora nos encontramos sobre una superficie, en este caso una superficie esférica, ¿sí? Completamente esférica, y entonces tenemos dos puntos en esa superficie esférica y queremos trazar evidentemente la curva que une esos dos puntos, y que esa curva además sea mínima. Esa curva tiene que ser mínima. Entonces, por eso se dice que nos ponemos en un problema de una geodesia. De hecho, esa geodesia sería el equivalente a trazar a lo mejor uno de los meridianos en el geoide, precisamente de la Tierra, que va del polo norte al polo sur, y entonces se traza precisamente ese meridiano y está minimizando esa curva, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces, sobre una superficie esférica de radio R, se tienen dos puntos, el punto 1 y el punto 2, dados por los ángulos esféricos, en este caso θ1 y φ1. Acuérdense que son los ángulos que me describen las coordenadas esféricas. El ángulo θ es la proyección con respecto al eje Z, y el ángulo φ1 es la proyección de la proyección del radio, en el plano XY, y me da la proyección al eje X, el ángulo phi, ¿no? Entonces, esto es lo que de alguna manera necesitaríamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, queremos saber, de entre todas las posibles trayectorias que podamos dibujar entre la esfera, dibujar sobre la esfera, ¿sí?, las que pasan por esos dos puntos, y cuál de todas ellas tiene una longitud mínima. Muy bien. Entonces, el diferencial de longitud pues sigue siendo el mismo, nada más que ahora lo tenemos en tres dimensiones, X, Y y Z. Esas son las tres dimensiones. Y lo que vamos a hacer es calcularlas en coordenadas esféricas. La regla de transformación de coordenadas esféricas a cartesianas pues es justamente esta. X es R seno de θ coseno de phi, Y es igual a R seno de θ seno de phi, y Z es igual a R coseno de θ. Si yo calculo la diferencial de X, pues tendré que calcular esta diferencial, pero aquí se mueven los dos ángulos, ¿verdad? Entonces mi diferencial de X está dada por esto de aquí. He hecho un cambio, evidentemente, en el ángulo θ, y he hecho también un cambio, evidentemente, en el ángulo de la diferencial de phi. Esto, en principio, pues ustedes ya lo deben de manejar, no debería de causar mayor problema. Lo pueden ir haciendo con calma también después. Entonces, lo único que estamos haciendo es calcular la derivada total de X. Hacemos lo mismo para el caso de la diferencial de Y, y hacemos exactamente lo mismo para el caso de la diferencial en Z, ¿no? Entonces aquí pues ya tenemos aquí, déjenme pasarla abajo para que se vean ahí las tres juntas, y entonces se puedan visualizar bien, ¿no? Entonces, pues ahí las tenemos las tres: diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Evidentemente aquí la derivada de esto, lo único que cambia es el ángulo. Entonces, fíjense, en el caso de Z, yo tenía Z es igual a R coseno de θ, la derivada del coseno es el seno, me da negativo, menos el seno de θ, y luego me queda la derivada total respecto al ángulo, que es lo que está cambiando, ¿no? Por la derivada total respecto al ángulo. Muy bien, entonces yo tengo de X, de Y y de Z.
Ahora lo que tengo que hacer es calcular el producto punto, el producto interno, de DL con DL. Calculo estos dos productos, me queda dx al cuadrado, dy al cuadrado, dz al cuadrado. Entonces, al calcular el producto, voy haciendo ya el álgebra y tengo aquí el producto punto de dx cuadrada, ¿sí? Esta sería dx cuadrada. Tengo dy al cuadrado y tengo dz al cuadrado, ¿sí? Ahí los tengo, ¿no? Entonces, es cosa de que pues, hagan ustedes el producto. En la dx sería lo tengo que multiplicar por sí mismo y luego lo tengo que multiplicar por y luego lo tengo que multiplicar por y por este mismo y entonces pues así nos vamos, ¿no? Entonces, vamos haciendo el producto. Al final, cuando yo sumo diferencial de x al cuadrado, diferencial de y al cuadrado y diferencial de z al cuadrado, que sería la diferencial de l al cuadrado, entonces se me van a ir cancelando términos y entonces me va a quedar todo este chunche que aparece aquí al final. Ahora bien, aquí yo todavía puedo calcular, fíjense, aquí me queda r cuadrada, coseno cuadrado, de teta al cuadrado, de teta al cuadrado. Aquí puedo factorizar r cuadrada de teta al cuadrado, el coseno cuadrado y el seno cuadrado se hacen uno y me queda el término r cuadrado seno cuadrado de teta diferencial de phi. Entonces, aquí ya tengo yo mi diferencial de L. Ahora, si este es el diferencial de L, lo tengo allí, así está. Ahora, lo único que hago aquí es calcular puedo sacar como factor común r cuadrada. Si lo saco de la raíz, evidentemente ya sale como r, es como si le sacara la raíz cuadrada, ¿sí? Me sale como r, y saco este diferencial de phi al cuadrado, también al sacarlo de la raíz me queda. Ahora, aquí no tengo ninguna dependencia en phi, por lo tanto tendría yo que dividir por la diferencial de phi al cuadrado para que no se vea afectada mi expresión. Entonces, por eso me queda la diferencial de teta al cuadrado entre la diferencial de phi al cuadrado, de tal manera que si yo meto este diferencial de phi, lo metería al cuadrado porque lo estoy metiendo dentro de la raíz y entonces pues se me cancelaría con este diferencial de phi al cuadrado y solamente me queda este diferencial de teta al cuadrado, que es el que yo ya tenía de este lado, ¿no? Entonces en realidad no se me ha afectado mi expresión. Muy bien. Entonces ahí lo tenemos. En realidad es mi diferencial de L. Lo podría haber manejado así, pero pues me conviene manejarlo de esta manera. Y yo me doy cuenta que aquí hay una dependencia en el ángulo. En teta, aquí está teta y aquí está phi. Y entonces, por lo tanto, yo voy a suponer que teta es mi función, ¿sí? Y su derivada, el ángulo, la derivada de teta es la derivada respecto a phi, entonces esta sería teta prima, ¿no? Entonces, así es como lo vamos a obtener. Entonces, en esta expresión hemos sacado el diferencial de phi, la raíz, dejando claro que va a ser nuestra variable independiente y que la trayectoria entre los puntos se tendrá que representar por medio de una función teta de phi. Entonces la longitud total va a venir dada por el funcional, ya lo puedo meter como el funcional, aquí está, es un funcional que depende de teta, entonces es la integral del funcional, que en este caso es la diferencial de L, la diferencial de L es R por la diferencial de phi, ¿sí? Aquí está, que es esta diferencial de phi que aparece acá, ¿sí? Por la raíz cuadrada del seno cuadrado de teta, aquí está el seno cuadrado de teta, más teta prima al cuadrado. Como ven, este funcional depende de quién. Depende exclusivamente, depende de teta y teta punto, pero no depende de phi. Digo, tengo que integrar en phi, pero no depende de phi. No hay una dependencia explícita en phi. Las condiciones de los puntos fijos que nosotros tenemos es que lo que vamos a suponer es que teta en phi 1 es igual a teta y teta en phi 2 es igual a teta 2. Estas son mis condiciones, por lo tanto, yo estaría integrando en un cierto intervalo y el ángulo pues, se va a mover en teta, ¿no? Cuando yo haga la integración. Muy bien. Entonces ya identifiqué a mi funcional depende de teta punto, pero no depende de phi, ¿sí? Y entonces al hacer eso, pues puedo ocupar la segunda forma de la ecuación de Euler, ¿sí? Entonces, para ocupar la segunda forma de la ecuación de Euler,
Entonces, pues me doy cuenta inmediatamente que la parcial de g respecto a teta vale 0, ¿verdad? Entonces vamos a regresarnos tantito nada más para que vean la forma de la expresión. La forma de la expresión a la que llegamos era precisamente pues este término que aparece aquí. Entonces, este término pues vale 0, porque aquí yo tengo que calcular la parcial de g respecto a phi, que valdría 0, y solamente me queda este término de acá. Muy bien, entonces bajo esa condición voy a calcular la parcial de g respecto a teta punto, porque fíjense, yo necesito la parcial de g respecto a f punto. En este caso, teta punto está jugando el papel de f punto, ¿no? Entonces necesito ese cálculo. Entonces, para ese cálculo, pues aquí lo tengo, ¿no? La parcial de g respecto a teta punto, me queda la parcial respecto a teta punto de r seno cuadrado de teta más teta punto al cuadrado a la 1/2. Tendría yo que derivar todo esto, ¿verdad? Entonces, para derivar todo esto, pues acuérdense que la r es constante, sale de la derivada, no le hace nada, ¿sí? Entonces, este término me baja el 1/2, ahí está el 1/2 abajo, me queda el 1/2 menos 1, aquí está el 1/2 menos 1, y me queda todo esto exactamente igual, ¿no? Todo eso, pero solamente cambió el exponente a la 1/2 menos 1, y luego tengo que derivar lo que está dentro del paréntesis, la parcial respecto a teta punto de lo que está dentro del paréntesis. Este término no depende de teta punto, por lo tanto sería 0, y este término depende de teta punto, tendré que bajar el 2, me queda el 2 a la 1, al 2 menos 1, me queda 1, y me quedaría teta punto, que es el teta punto que aparece aquí, ¿sí? Y posteriormente, pues entonces este término tengo 1/2 menos 1, pues me queda la menos 1/2, por eso me queda acá abajo. El 2 de este exponente cuando baja se cancela con el 2 del 1/2 que yo ya tenía aquí, por lo tanto no aparece, y la r pues ahí sigue, ¿no? Ahí se queda la r. Entonces me queda r por teta punto, que es la que salió de esta derivada, por todo este término que me queda en el denominador a la 1/2, y ahora todo esto yo lo tengo que derivar con respecto al tiempo, ¿sí? Esto es lo que yo tendría que hacer, ¿sí? Entonces, al derivarlo con respecto al tiempo, que es precisamente lo que me dice esta expresión, que yo tendría que calcular esta derivada con respecto al tiempo, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver ahorita aquí este término, ¿verdad? Sí. Muy bien, al derivarlo con respecto al tiempo, pues yo tengo que todo esto tendría que ser una constante. Por lo tanto, estamos llamándole a la constante C, le estamos llamando así, ¿sí? Muy bien. Entonces, no, a ver, espérenme, es que aquí ya me perdí un poquito, porque aquí lo que estoy resolviendo es la ecuación de Euler, completa, normal, ¿eh? Sí, para que no no se pierdan un poco, ¿no? Aquí le debía haber puesto, pues, sí, pues aquí lo puse, pero no, nada más que no lo dije. Aquí aplicamos solamente la ecuación de Euler-Lagrange, por eso estoy calculando que esto vale 0, y ya estoy calculando esto, ahora voy a calcular la derivada de esto, pues me dice que esto tiene que ser constante, y entonces yo podría encontrar aquí una solución. Bueno, vamos a ver cómo de aquí se deduce esto, ¿no? Esto, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues evidentemente, aquí tenemos teta punto al cuadrado, acá tenemos teta punto al cuadrado, entonces necesitamos de alguna manera, pues elevar al cuadrado todo, ¿no? Al elevar al cuadrado, aquí ya elevé el cuadrado para cancelar el 1/2, entonces me queda así, y luego todo este término lo paso para acá, y este término lo paso para acá. Aquí hay un paso que que no está terminado, que más bien me lo brinqué. Digamos, este término me lo paso para acá, ¿sí? Así lo tenemos, y luego vamos a multiplicar este término por este término de aquí y por este término de acá, ¿sí? Los vamos a sacar de aquí y así los tendríamos, ¿no? Entonces tendríamos eso. Ahora voy a quitar esto porque ya no lo tengo en forma de quebrado, ya lo tengo en forma lineal. Voy a quitar los paréntesis que aparecen ahí para que no se vean, no se vean así.
Y ahora este término que está aquí, lo vamos a pasar, voy a ponerlo en otra línea, este término lo vamos a pasar acá. ¿Sí? Me quedaría así, pero con signo negativo, ¿no? Ahí está. Y ahora sí puedo factorizar este término que aparece aquí. ¿Sí? Aquí me equivoqué al momento de hacer el álgebra, ahí lo tenemos, ¿verdad? Y entonces tenemos esta situación que aparece aquí. Muy bien. Ahora, de aquí yo puedo despejar esta cosa que tenemos aquí. Entonces voy a dejar esta constante C2 aquí porque es una constante. Aquí me aparece teta y aquí me aparece teta. Por lo tanto, quiero que los tetas estén de este lado, aunque este es teta punto, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es poner, fíjense, este seno cuadrado de teta. Lo paso para acá, ¿sí? Vamos al siguiente paso para que lo vean, ¿sí? Entonces, aquí me quedaría así. Este término lo voy a poner acá, ¿sí? Y aquí me quedaría el seno cuadrado de teta. Muy bien. Ahí está, ¿sí? Y entonces ahora sí, saco raíz cuadrada de este lado, ¿sí? Saco raíz cuadrada de este lado también. Y al sacar la raíz cuadrada, aquí se me cancelan los cuadrados, que me daría este término que tengo aquí. Y aquí, al sacar los cuadrados, me quedaría que tengo C mayúscula, entre esta cosa que está aquí necesito un signo negativo, ¿sí? Ahora, dense cuenta que todo lo que aparece de este lado es constante, ¿sí? Todo lo que aparece ahí es una constante, o sea, yo todavía puedo definir esto como una nueva constante, si le quieren llamar K, por ejemplo, no habría mayor problema, ¿no? Entonces, de este lado yo tendría precisamente que tengo K, ahí está mi K, por la diferencial de phi, y de este lado tendría yo la de teta, y entonces tendría yo que integrar precisamente esta integral, y entonces aquí me quedaría pues mi constante K, ¿sí? Vamos a ponerle la constante K mayúscula, ¿sí? La integral de la diferencial de phi, pues me da phi, ¿sí? Y esta constante C2 es una integral, perdón, es una constante de integral, ¿no? De la integral. Ahora, yo puedo integrar esta expresión o puedo integrar la diferencial de teta, el seno de teta, cualquiera que ustedes quieran, fíjense, vamos a decirle a matemática que nos lo integre, ahí yo se lo digo a matemática que me lo integre, voy a hacerlo un poquito más grande para que lo vean, ¿sí? Ahí está. Entonces, fíjense, la solución me la da en términos de logaritmos, del logaritmo del coseno de teta medios, del logaritmo del seno de teta medios, ¿sí? Ahora, si yo le digo que me integre, en lugar que me integre esa expresión así como yo la puse, que me integre la cosecante, voy a quitarle este término de aquí, voy a cancelar el de acá, le voy a poner aquí, pero que en lugar de que me integre el 1 sobre el seno, que me integre la cosecante. Sí, que esa es la función que trae matemática, entonces pues me tiene que dar el mismo resultado. Si lo ven, evidentemente me entrega el mismo resultado. ¿Sí? Aquí está. Es exactamente el mismo resultado y ustedes van a decir, pues sí, claro, pues es la misma función. Quiero que vean esto porque más adelante hay un problema, pues que yo veo que está, un tanto, pues no complejo, pero sí más bien, más que problema, hay un abismo allí, ¿no? Entonces, muy bien. Hasta aquí, hemos resuelto la solución de Euler en la ecuación de Euler-Lagrange, y entonces lo que estaríamos diciendo nosotros, esta es la solución, si yo quiero llevármela como solución, entonces yo lo que tengo en el fondo,
pues es que tengo de este lado, este integral me estaría dando precisamente esto, ¿no? Esta cosa que yo tengo aquí, y tendría yo de aquí, tendría yo que despejar mi ecuación para teta. Acuérdense que mi variable es phi y teta es ¿cómo se llama? Mi función. Yo quiero, en el fondo, yo quiero obtener teta como función de phi. Esto es lo que yo estaría buscando. Esto es lo que yo estoy tratando de encontrar. A teta como función de phi, no a phi como función de teta. Entonces, todavía de esta expresión que yo tengo, pues yo tendría que calcular aquí una exponencial para calcular estos logaritmos. Me quedaría aquí una exponencial y luego tendría yo que calcular un coseno inverso o seno inverso y tratar de despejar aquí lo que valdría el ángulo teta. Entonces, aunque esta puede ser una solución, pero si ustedes se dan cuenta, no es una solución completa. Entonces, hasta aquí le vamos a parar, precisamente con el mostrar, que la solución de Euler-Lagrange, pues nos está causando, tal cual la conocemos. Digo, lo podemos resolver, está aquí la solución, pero pues nos ha costado un poco de trabajo el poder representar a teta como una función de phi. Sí pudimos obtener a phi como función de teta, pero no lo que queríamos que era teta como función de phi por la naturaleza precisamente de estas expresiones, ¿no? Entonces ahora, lo que quisiéramos hacer de alguna manera, pues es calcular la forma alternativa, ¿no? Entonces, para calcular la forma alternativa, pues entonces vamos a ocupar esta expresión que aparece aquí, ¿sí? Y para la forma alternativa, pues evidentemente, como sabemos que la parcial de g respecto a teta vale 0, solamente tendría yo que evaluar este término que aparece aquí, que tiene que ser también constante. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, pongo mi función g, que es la que yo encontré. Aquí está, esa es mi función g. Luego pongo teta punto, aquí está teta punto, y tendría yo que calcular la parcial de g respecto a teta punto. La parcial de g respecto a teta punto ya la habíamos calculado. Aquí tenemos la parcial de g respecto a teta punto y tenemos que la parcial de g respecto a teta punto es precisamente esto que aparece aquí, es r por teta punto entre el seno cuadrado de teta más teta punto al cuadrado, todo dentro del radical, que es lo que tenemos aquí, r por teta punto entre seno cuadrado de teta más teta punto al cuadrado, todo esto dentro del radical. Ahí está. Y entonces, de acuerdo a la segunda forma de Euler-Lagrange, dice que esto tiene que ser constante, porque la derivada respecto, en este caso, de phi, de todo esto, me debe de dar 0. Por lo tanto, esto tiene que ser constante. Esta constante la vamos a llamar A, simplemente por darle un nombre. Muy bien, entonces, pues tenemos que hacer un poco de álgebra aquí. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por este término, por la raíz del seno cuadrado de teta más teta punto al cuadrado. Si yo multiplico por este mismo, se va a cancelar la raíz, por eso aquí me queda sin la raíz y ya metí la r, y abajo me va a quedar el radical, ¿sí? Que corresponde precisamente a este mismo término. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora lo separo y entonces me queda r por el seno de teta, que es este término, entre el radical, que sería este. ¿Sí? Es el primer término. Luego más r teta punto al cuadrado entre el radical. Luego menos r teta punto al cuadrado entre el radical. Y entonces pues, me doy cuenta que estos dos son iguales. Por lo tanto, los cancelo. Ahora, este es este término que venía acá. ¿Sí? Esta teta punto con esta teta punto se vuelve teta punto al cuadrado. Esta r ahí se queda.
Y entonces, pues estos dos términos se cancelan y solamente me sobrevive este término que aparece aquí. Por lo tanto, g menos teta punto por la parcial de g respecto a teta punto, me queda que es precisamente este término nada más. Este término, y esto es igual a A por R. Ahora, ¿por qué A por R? Habíamos dicho que A es una constante, pero por mayor comodidad, porque yo estoy viendo que aquí me quedó una R, que es una constante, y que yo tengo que igualar a una constante, pues por comodidad voy a suponer que esa constante, aunque yo había dicho que era A, la voy a hacer igual a por R, no pasa nada, sigue siendo constante, y es una constante que ahorita para fines prácticos me ayuda al cancelarme la R que yo tengo aquí. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, pues lo único que me queda, yo quiero de alguna manera, pues obtener teta, ¿no? Entonces tengo yo de aquí R seno cuadrado de teta igual a A por R, ya se me canceló la R, ya es lo que dije que habíamos hecho, y entonces aquí pues viene nuevamente el álgebra, ¿verdad? Elevamos al cuadrado, a este término lo paso para acá, me queda seno cuadrado de teta, que es este, y me queda A por la raíz, que es el término que ya pasé, ¿no? Ahora, si yo elevo al cuadrado esta expresión, me va a quedar el seno a la cuarta, esta al cuadrado me queda el seno a la cuarta, a cuadrada, que está aquí, y este término se cancela el radical. Esta a cuadrada ya la metí al seno cuadrado de teta y ya la metí a la teta punto al cuadrado. Muy bien. Ahora yo quiero despejar este término, por lo tanto este término tiene que pasar del otro lado como negativo. Seno a la cuarta menos a cuadrada, y aquí yo ya factoricé un seno cuadrado, ¿sí? Porque este tiene seno cuadrado y este tiene seno a la cuarta. Entonces, seno al cuadrado por el seno al cuadrado me da seno a la cuarta, seno al cuadrado por a cuadrada me da seno cuadrado. Entonces, ahí ya lo tengo el término. Y entonces, ahora como aquí le estorba la a cuadrada, lo paso dividiendo la a cuadrada y entonces tengo este término así. Elevo al cuadrado todo esto y al elevar al cuadrado ese término, pues me queda solamente el seno de teta, me queda la raíz de todo esto. Aquí yo podría sacar la a si ustedes quieren. Entonces, fíjense, si ustedes quieren lo puedo escribir como un cociente donde sería el seno de teta. El seno de teta entre a y solamente me quedaría aquí la raíz cuadrada de este término que aparece aquí. Esta a va aquí. Muy bien. Me quedaría así. ¿Están de acuerdo? Y ahora, yo lo que tengo aquí es la derivada de teta con respecto a phi, entonces necesito el recíproco, necesito el de al revés. O en su defecto necesitaría yo pasar este término para acá y todo lo que no tenga phi pasarlo del otro lado, ¿no? Entonces, pues aquí lo único que hago es calcular el recíproco y al calcular el recíproco, pues los invierto, ¿no? Entonces, ahora sí, pues ya me queda a entre el seno de teta por la raíz de esto. Aquí ya nada más trato yo de hacer un poco de álgebra nuevamente con el seno de teta que yo tengo aquí, ¿sí? Entonces aquí aquí lo que hago es, fíjense, tengo este seno de teta de este lado, lo vuelvo a meter dentro de la expresión, entonces aquí me queda una cosecante cuadrada y entonces cuando cambio aquí el seno de teta también me queda una cosecante, entonces digo, estoy nada más jugando con las funciones trigonométricas porque ambos resultados son exactamente los mismos, este resultado y este resultado, ¿sí? Son exactamente iguales. Ahora, aquí es donde viene parte del problema, ¿verdad? Entonces, en principio, pues yo ya puedo integrar esta expresión. De este lado, yo sé que cuando la integre me va a dar la phi más una constante de integración, porque estoy integrando indefinidamente. Y de este lado, pues en principio yo debería de tener la capacidad de poder integrar. Parece ser una pues integral
sencilla, que no tiene mayor complejidad, tal vez buscándole las tablas matemáticas, tal vez haciendo un cambio de variable, que también hay por ahí alguna situación, ¿no? Pero bueno, pues si estamos trabajando con matemática y tenemos matemática y ya tenemos las computadoras, pues entonces hay que decirle a matemática que me la resuelva, ¿no? Entonces, fíjense, esta A corresponde a esta A que yo tengo aquí, diferencial de teta, que es el de teta que tengo aquí tengo el seno de teta, aquí tengo el seno de teta, y luego tengo la raíz cuadrada del seno cuadrado de teta, así está escrito el seno cuadrado de teta, menos una constante al cuadrado, ahí está mi expresión, y le digo que me la integre indefinidamente, ¿verdad? Y que me lo haga completo. Y ahí me lo integra y entonces me da como solución precisamente esta expresión. Ahora, quiero regresarme tantito para que vean que esta expresión es equivalente, ¿sí? Yo estoy partiendo de esta expresión, ¿sí? Al partir de esta expresión, yo lo que estoy haciendo aquí es factorizar de este seno de teta, yo lo factorizo y al factorizarlo lo saco, entonces por eso me queda aquí un 1, ¿sí? Y entonces, como estoy sacando el seno cuadrado de teta, al sacarlo del radical me queda un seno de teta, que con este seno de teta que yo tenía afuera me queda un seno cuadrado de teta. Entonces ya tengo un 1 seno cuadrado de teta, la A se queda igual. Ahora, este término no tiene el seno cuadrado de teta. Para que no se afecte, yo se lo tengo que poner, se lo tengo que dar, pero se lo tengo que dar en el numerador. Se lo doy en el numerador y entonces tengo el seno de teta al cuadrado por la raíz de 1 menos a cuadrada el seno cuadrado de teta. Por la identidad trigonométrica yo sé que 1 entre el seno es la cosecante, por eso escribo yo a cosecante cuadrada de teta, ¿sí? Y este término me quedaría como la raíz cuadrada de 1 menos a cuadrada por la cosecante de teta. Y entonces hasta ahí tenemos la expresión. Por eso les digo, esta ecuación y esta ecuación son equivalentes porque estamos utilizando las funciones trigonométricas adecuadas. Ahora, si yo quiero integrar esta o quiero integrar esta, estarán de acuerdo ustedes como en el caso anterior cuando resolvimos a Euler-Lagrange, estarán ustedes de acuerdo conmigo que debe darme el mismo resultado. Matemáticamente tiene que ser la misma solución. Ahora, yo ya resolví aquí con el seno, pues ahora quiero resolver con el coseno, ¿verdad? Y entonces resulta que cuando resuelvo yo con el coseno, fíjense, es la misma expresión, tengo a cosecante cuadrada de teta, que es justamente la que tengo aquí. Luego, la raíz cuadrada de 1 menos a cuadrada, la raíz cuadrada de 1 menos a por la cosecante cuadrada de teta, y entonces, pues le digo que me la resuelva. ¿Sí? Y cuando me la resuelve, pues resulta que me dice, tu solución es esta, ¿sí? Tu solución es esta, y ahora aquí quiero que vean, digo, evidentemente debe haber ahí alguna relación, digo, ya no me dio tiempo yo de buscar, porque aquí hay ciertas diferencias. La primera, este es un arco tangente y ese es un arco tangente hiperbólico, ¿sí? Ahora, aquí aparece este término, que parece ser que se puede cancelar con este término si consideramos precisamente las funciones hiperbólicas, ¿verdad? Lo que aparece dentro de esta expresión, pues es precisamente exactamente lo mismo que aparece acá, salvo con un signo contrario que tiene que ver precisamente con el asunto del seno hiperbólico. Entonces, puede ser que sí, entre esta y esta pudiésemos nosotros encontrar que hay una relación y que efectivamente son las mismas funciones, nada más que esta pues está siendo presentada como un arco tangente o la función inversa de la tangente hiperbólica. Ahí esto no me espanta el asunto es que pues me fui revisar una gran cantidad de libros, bueno, una gran cantidad, 3, 4 libros y algunos documentos que me encontré en internet acerca de la solución precisamente de este problema de las, ¿cómo se llama? De las geodesias. Y entonces todos los libros hacen un abismo entre presentar esta ecuación, ¿sí? Y llegar a la solución, ¿sí?
dicen cuya solución, ¡pum!, se las ensartan la solución, ¿verdad? Y entonces hay un abismo ahí en el camino entre la solución y la ecuación y la solución. Entonces no pude encontrar la manera de llegar yo a la solución que los libros, que de alguna manera por dogma establecen, ¿sí? Y que no encontré yo la manera de obtenerla de otra forma, ¿no? Y entonces, pues lo que dije, bueno, pues voy a trabajar con la solución que yo estoy obteniendo, que en este caso estoy dando por buena esta solución. Y entonces comienzo a trabajar con esta solución, doy por buena esta solución, me queda aquí la constante, que en este caso esta constante es la constante de integración, la paso del otro, bueno, aquí voy viendo algunas cosas que podría también ir haciendo para ver, aquí estuve jugando con el álgebra un poco, dije, bueno, pues aquí me aparece un coseno, aquí me aparece un coseno de 2 teta, yo sé que el coseno de 2 teta lo puedo escribir como 1 más 2 veces el seno de teta al cuadrado, aquí ya puedo factorizar la raíz cuadrada, se factorizan, las cancelo, ya me queda este término y pues bueno, llego a esta solución, ¿no? Esta solución se parece un poco, pero me siguen estorbando allí algunas funciones, necesitaría yo factorizar este seno de teta para que me quedara aquí, pero aquí me quedaría un término en términos de teta para que se parezca un poco más a la solución que proporcionan los libros. Entonces, ahí hay algo que no está del todo claro. En el momento de que ya no podía llegar a la solución, dije, bueno, se los dejo para que lo terminen en casa a ver qué hacen. Pero dije, no, mejor vamos a concluirlo y vamos a ver qué hay ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues me quedo ya con esta solución que tengo aquí. Aquí les vuelvo a explicar rápidamente qué fue lo que hice. Aquí, esta es la solución que me arroja matemática. Sí, así me la está dando, es esta la solución, es la raíz cuadrada de a coseno de teta, la raíz de 2a coseno de teta, la raíz de 2a coseno de teta, y luego abajo me queda la raíz de 1 menos 2 veces a cuadrada coseno de 2 teta. Y entonces la identidad trigonométrica que ocupo aquí es el seno cuadrado de teta, lo pongo como 1 menos 2 veces el seno cuadrado, es decir, este coseno cuadrado de 2 teta lo puedo escribir como 1 menos 2 veces el seno cuadrado de teta, con el signo menos que aparece aquí, por eso me queda menos 1, y menos por menos me da más 2 veces el seno cuadrado de teta. Este 1 negativo con este 1 positivo se cancela y entonces ya me queda 2a cuadrada, 2 seno cuadrado, que lo puedo sacar ya de la raíz, ya lo factorizo y lo puedo poner como la raíz de 2. Entre la raíz de 2 del de arriba se cancela, ya desaparece el raíz de 2, me queda a coseno de teta y abajo me queda seno cuadrado de teta, que es el que tengo aquí, y me queda menos a cuadrada, que es el término que tengo aquí. Ahora, esta constante le llamo C, la paso del otro lado, me queda C, cambio los términos para que me quede C menos phi para cambiar el signo que yo tengo acá, es decir, este signo lo paso multiplicando para que no me afecte. Y entonces, ahora ya que lo tengo así, pues aplico la función tangente, me queda la tangente de C menos phi, y me quedaría como la función tangente y el arco tangente son funciones recíprocas, o inversas, perdón, entonces pues ya me queda solamente el argumento de esto, ¿no? Entonces ya tengo esta cosa aquí. Ahora aquí lo que veo es que digo, bueno, yo puedo escribir la tangente de de la suma de dos ángulos, lo puedo escribir por identidad trigonométrica como esto. Ahora, esto debe ser una constante, que debe ser la misma constante que llamo d, y me queda d menos la tangente de phi, ¿sí? Y aquí me queda 1 más d por la tangente de phi. Entonces, esto que tengo aquí lo puedo escribir como esto que tengo acá, y entonces ya me queda esta expresión así.
Haciendo un poco de álgebra, me quedaría que este término va multiplicado por todo esto y que este término va multiplicado por todo esto, ¿sí? Y entonces hago el álgebra correspondiente, paso de un lado o del otro para factorizar la tangente de phi y entonces obtengo nuevamente esta expresión y ya tengo aquí una tangente de phi que todavía tendría yo que despejar de alguna manera. Entonces, como que la solución no es tan inmediata. Entonces, dense cuenta, pues, del problema, pues, en el que nos encontramos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya lo único que, pues, que se me queda hacer es verificar y ver cómo son esas funciones. Y entonces, pues, aquí yo tengo, de acuerdo a lo que, pues, obtuve, estoy dando ciertos valores, estoy encontrando cómo son mis geodesias y estas pues son un conjunto de geodesias que aparecen por allí. Ahí están todas esas geodesias que entrarían a formar parte de la solución de mi función, ¿no? Entonces son esas las posibles geodesias. Nada más tendría yo que definir bien pues cuáles son los puntos para poder determinar cuál es la geodesia adecuada, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora aquí lo que intento ver pues es precisamente esas geodesias dentro del plano el plano polar, ¿sí? Entonces pues ahí las tengo. No se dejan mover esos valores y pues bueno, ahí están precisamente la R. Si muevo la R va cambiando la superficie en donde estoy trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues la solución pues evidentemente no está del todo completa por lo que les comentaba yo anteriormente, pero bueno, sí llegamos a un resultado pues interesante en este caso. Ahí tenemos una curvatura, ¿sí? Y precisamente pues ahí están las geodesias que pasarían precisamente por esa curvatura, ¿no? Y vean cómo se curvea en el caso de la esfera, pues el plano polar, ¿no? En el fondo eso es, estoy jugando con con las R's y precisamente los valores de las geodesias que pasarían por ahí. Entonces, bueno, no está completa la solución. Si ustedes checan en los libros de la bibliografía que les dejé, pues verán que evidentemente la solución de las geodesias son cortes que se hacen precisamente en el plano, más bien en la esfera, en los distintos planos, tanto X, Y o Z, son las geodesias que se tienen. Voy a dejar hasta aquí este video para que, pues bueno, vean ustedes hasta dónde se puede llegar con la solución de la forma alternativa de la ecuación de Euler y dejarles al menos la intención es dejarles la semillita también para que ustedes puedan de alguna manera meterse a este problema de las geodesias y tal vez obtener la solución completa y total en este caso. Nos vemos en la siguiente entrega. Chao.